Hola, eh, hoy os solo hablaré de por qué las cosas pueden salir mal siempre y la voluntad de Dios, en ella no hay nada mal. En Dios todo es perfecto, no hay errores ni cosas a medias. Lo que Él quiere para nosotros es perfecto en Él, pero cuando le damos espacio al mundo, en la ignorancia humana, vivimos en los deseos de nuestra carne y no como Dios manda, que ya no vivimos por nuestra carne, sino que apartados del mundo vivimos por medio del Espíritu y para el Espíritu. Y en eso están los errores que nos llevan a que la voluntad de Dios no se cumpla en nuestras vidas, que no vivamos con su sabiduría, sino con la necedad del mundo. Eso va a que Él siempre nos quiere dar lo mejor. Él todos los anhelos buenos de nuestro corazón, que fueron en un tiempo cuando éramos más limpios, no cuando ya crecimos y el mundo contaminó todo eso, haciendo dudar, acabando con la fe, entrando miedo en nosotros, entrando duda, rencores y todo eso. Pero en un principio no fue así. En un principio fuimos más limpios, nuestros anhelos eran más limpios y eran de Dios. Y esas son promesas que Dios nos quería dar. Pero nosotros nos apartamos de Él, de su mano, yendo al mundo, siguiendo cosas de hombres, apartándonos a la carne. Y mientras hicimos eso, todo lo que Dios nos quería dar fue destruido. Los alejamos de su camino y el diablo entró a destruir nuestras vidas y corazones. Y por eso pasa eso. Por lo que yo veo, tantos que se dicen ser hijos de Dios, hijas de Dios y hijos de Dios, pero ellos no son realmente de Dios. Aún viven en su carne y en sus deseos de carne, y su vista es de carne. Pues mucho me doy cuenta cuántas mujeres se tienen novios del mundo, aún no teniendo obligación de estar con ellos, no teniendo lazo, aún siendo solteras. Ellas escogen novio del mundo y hombres también, siendo hijos de Dios. ¿Y dónde está en ellos la mente de Dios, la sabiduría de Dios? Porque Dios nos enseña a guiar nuestra vida antes de cometer los errores. Porque Dios tiene en la Biblia ejemplos para antes de que cuando son solteros aún aprendan a guiar su vida en su voluntad para que Él los guíe y sea perfecto. O también para cuando ustedes ya están en el error del mundo y el diablo ya le ha puesto un aprisionamiento a ustedes, pero Él dice lo que deben de hacer si ustedes se vuelven, cuando ya el diablo le ha puesto unas cadenas grandes a ustedes, pero Él dice lo que tienen que hacer, se los dice, y ustedes solo deben cumplir su palabra. Pero eso es cuando ya han cometido el error y después conocen a Dios. Pero si conocen a Dios antes, Él también les enseña que desde ahí, en su sabiduría y su palabra, ordenen su vida. No por emociones de carne, sino por su palabra y espíritu. Pero muchos, siendo cristianos, buscan lo del mundo, siguen enamorándose de los deseos de su carne, no tienen visión del espíritu de Dios. Son ciegos aún no comprenden. Y luego se quejan con Dios por lo difícil que les toca su vida. Si ellos escogen, ellos están haciendo su vida a su modo. Ni siquiera le piden un consejo a Dios, ni su palabra. Es difícil, porque no entienden. Se enojan con Dios, se enojan con mi Padre,
con Él que es tan santo y verdadero y su voluntad es perfecta. Porque ¿cuántos? ¿Por qué dice la Escritura entonces? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Balaal, que son otros dioses ajenos? ¿Qué comunión tiene? ¿Qué comunión tiene el bien con el mal? A eso va ahí. Si ustedes son hijos de Dios, si son luz de verdad, no van a querer buscar lo malo, lo que es del mundo. El mismo espíritu que está en ustedes no va a querer eso, no va a ir por eso. Si viven en el espíritu, pero el espíritu de Dios, porque hay algunos que cuando ayunan, el espíritu que ellos se fortalecen en ellos no es de Dios, es un espíritu inmundo. Porque el ayuno es solo para vivir más en el espíritu. Pero si el espíritu que mora en sus corazones no es de Dios, se fortalecen más en espíritu, pero en espíritu inmundo. Pero a lo que voy con eso, si Dios dice ahí que no hay comunión con el mundo, Él llama a que no se junten con el mundo, porque no van a tener comunión, porque lo del mundo es potestad del diablo. Y si ustedes son hijos de Dios, el diablo ha puesto un peso pesado en ustedes, con el cual van a tener que luchar. Por algo le dice, ¿qué sabes tú, mujer, si harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si harás salva a tu mujer? O sea, eso no es excusa. La sabiduría de Dios no es decir yo me voy a casar con él porque lo quiero salvar. Eso es necedad del mundo. Eso es porque miran con los deseos y los ojos de carne. Porque aún no están con Dios realmente. Y se dejan engañar por el diablo. Y él les pone una atadura que no pueden soltarse más. Porque una vez que se casan, Dios también tiene escrito eso. Y dice, si la mujer se separa de su marido, quédese sin casar. Y si quiere volver al matrimonio, reconcíliese con su marido. Igual para el hombre. Pero ¿cuántos hoy en día ni siquiera respetan nada de Dios y dicen que son de Dios? Las que, los que son cabezas de la iglesia, pastores que se divorcian y se casan con otra mujer y eso. Son necios, son mentirosos, no hay otra palabra para ellos. Y no tienen justificación a sí mismos. Dios es el mismo, siempre, y no va a cambiar. Ustedes cambian con el mundo, porque son del mundo, pero su palabra es fiel y verdadera, y tiene cumplimiento. Y así, ¿cómo se quejan con Dios? Si ni siquiera escudriñan ni leen su palabra. Si son de Dios, busquen lo que es de Dios. Pídanle a Dios y Él les va a dar lo correcto. Pero no se guíen por sus propias emociones, no vivan en carne ni en los deseos de la carne. Porque si no, no son de Dios, son del mundo. Porque la carne es del mundo. Ustedes aman con el corazón de carne, no con el espíritu. Y eso los lleva al mal camino, a sus malas vidas. Porque si tu mujer eres luz y tu marido es oscuridad, o aún ni te casas, ¿y por qué lo quieres si es oscuridad? O sea, tú también lo eres, porque no ves las tinieblas que hay en él, y a ti te agradan, te atraen su carne, tus deseos. Pero si eres luz, ¿por qué vas a las tinieblas? Y a los hombres igual. Entonces en realidad no son luz. Porque si fueran luz, se darían cuenta el
el dardo que les quiere poner el diablo en su vida. Porque ustedes quieren vivir en el espíritu. Más a quien se van a unir como en uno quiere vivir en carne y en sus deseos. Y ustedes lo van a cambiar si son muy fuertes en Dios, lo cual lo dudo mucho, por la manera de toda la humanidad como está hoy en día. O él o ella, siendo del mundo, va a consumir su corazón, va a poner amargura y dolor, no van a ser libres, van a poner iras en su corazón y va a ganar la mente del diablo en ustedes. Porque todo lo del mundo es del diablo, toda ira, todo enojo, toda cosa y amargura y duda es de la mente del diablo y de su espíritu. Y el que lo tiene en su corazón, el diablo está en él. Y ha entrado a su corazón. ¿Cómo se quejan contra Dios? Por su vida. Si ustedes no van a Él, si ustedes no escuchan su palabra, ni su sabiduría para ordenar su vida, ni le piden su Espíritu Santo para poder entenderla, ¿cómo se quejan? ¿Cómo se lamentan por sus males? Si van ciegos a la boca de los lobos y ellos le dan lo que no les sirve, lo que no los guía a la verdad, lo que es muerte para sus almas. Porque deben buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añade. Y en mí yo doy testimonio de que si busco el reino de Dios y su justicia, y Él trae todo lo que yo necesito, todo, y perfecto, no es mal, llena mi corazón, y sí es precioso. Yo no busco, jamás busco lo que viene a mí. Él lo manda. Él sabe lo que yo necesito. ¿Cómo no va a saber Él siendo Dios, siendo el que me creó, conociendo mi corazón? Cosas que yo ni recuerdo, que sí quería, Él las trae a mí. No las recuerdo porque estuve perdido en el mundo y el mundo borró todas esas ilusiones y esas cosas que eran hermosas. Pero hoy las recuerdo porque Él me devuelve todo. Me lo da y hoy yo veo el cumplimiento de esas cosas. Pero vosotros, no diciendo nosotros, porque también estuve ahí. ¿Cómo me quejo con Dios si no le sigo, si no le tengo en mi corazón? Si sigo mis emociones, si vivo en mi carne. Vivo en mi carne y en el mundo, no en el espíritu. No tengo justificación delante de Dios por eso. Pues muchos, siendo hijos de Dios, si quieren llegar a las tinieblas, pues así se aparta el Espíritu de Dios de ustedes, porque no quieren lo de Dios. Y Dios es celoso. Dice, porque el Espíritu que mora en vuestros corazones los anhela celosamente. Y está escrito. Y eso, porque Él es celoso. Si ustedes pecan, se aparta. Y prueba su amor si es verdadero. Y si ustedes van a las tinieblas, no se apartará de vosotros. No los dejará solos para probar si son tan fieles y si le aman en verdad. Porque si le amaran, harían lo que a Él le agrada y no irían a las tinieblas a buscar sus cosas. No correrían al mundo, harían todo por Él. Porque el primer mandamiento es amar a Dios, sobre todo, sobre ti y sobre tú. Si lo tuvieseis y lo cumplierais en verdad, haríais todo por Él. Pero yo no lo veo. Yo teniendo el Espíritu de Dios, yo no lo veo. Que sea real. Solo veo que es de boca, como la Escritura dice. Que solo este pueblo de labios me honra.
pero su corazón está lejos y es tan real. Lo veo tan claro. Veo todo tan claro con su sabiduría y el entendimiento. Cuando Él abre los ojos, se ve lo falso y vano del mundo, lo podrido, lo falso, el amor muerto que se acaba, que es solo de deseo en el mundo y tiene término. Y lo máximo de Él es cuando comienza. Pero el amor del mundo comienza, pero va disminuyendo hasta que se termina. El amor de Dios comienza inmenso, mucho más que el mundo. Es inmenso, pero Él no se disminuye. Él es infinito y no termina jamás. Con ese amor es cuando se ama, cuando Dios junta, cuando Él junta personas. Él da ese amor para darse el uno al otro y siempre amarlo a Él primero. Pero en el mundo no es así. Y ustedes, siendo ciegos, van a las tinieblas a buscar a las personas por deseos de carne, por atracción de carne, no por espíritu. Y eso los hace ese error, por el cual el diablo gobierna su vida después y sufre y se lamenta. Vienen decepciones, separaciones, pleitos y enojos. Y le lloran a Dios y le dicen, es una prueba. Pues esa prueba tú mismo la trajiste a tu vida, porque celaste el Espíritu de Dios, que es celoso, y Él se apartó hasta que tú puedas darte cuenta de lo que hiciste y le pidas perdón y te arrepientas y lo pongas a Él en primer lugar, no a un hombre ni a un objeto. Porque si lo hubieras puesto a Él en primer lugar desde un principio, jamás hubieras llegado a eso. Jamás hubieras ido a las tinieblas. Jamás hubieras no cumplido un mandamiento de Él. Lo hubieras preferido. Así que no te quejes. No digas, son pruebas, porque Dios lo quiere así. Dios no quiere nada malo para sus hijos. Pero cada uno atrae su mal por sí mismo. No culpéis a Dios por eso, por vuestros errores, por no seguirle verdaderamente y no buscarle a Él, porque seguís a hombres y hombres les enseñan la palabra a su manera, no como es verdadera, porque solo un hijo de Dios con el Espíritu Santo les puede revelar la verdad de ella. Y un hijo de Dios va a ser humilde, pues yo no me presento como el gran pastor, como mi ministerio esto y otro. Yo solo soy lo que soy, lo que Dios quiera que sea. Mi sabiduría es suya, no mía, porque yo por Él vivo y Él vive en mí. Y debo volver al Padre y ser uno con Él, porque así fue de antes que llegara este día. Pero el que está ciego no sabe de dónde viene ni dónde va. Mas el que sí tiene a Dios en su corazón sabe de dónde viene y a dónde va. Porque Dios da el entendimiento, la sabiduría y la verdad, y sus hijos ya no son ciegos. Yo sé lo que pasaré, sé mis sufrimientos, pero también lo que mi Padre hará conmigo, porque Él ya me lo ha mostrado. Pero no me importa, porque por Él daría mi vida, porque eso es el amor, y eso es amar a Dios con toda tu alma, mente y espíritu. Sobre todo, si tú cumples el primer mandamiento, puedes cumplir todos. Si no lo puedes, de corazón, no podrás seguir el camino de Dios. Y el único que te puede dar paso a poder cumplir eso es Jesús. Pedirle a Él que cambie tu corazón, que te haga nacer de nuevo. Porque tú con tu mente humana y normal
jamás podrás cumplirlo, porque esa mente y ese corazón de carne ama lo de este mundo, le agrada lo de este mundo, mas lo de Dios lo haya como sacrificio. Si ora es sacrificio a Dios, si ayuna es sacrificio a Dios, mas no es así para los hijos. Para los hijos, para los hijos es el mayor placer hacer lo que a Dios le agrada. Pues entonces, busquen de Dios, busquen a Jesús, búsquenlo a Él, y van a encontrar la verdad, no lo falso, y van a ver que su vida sí tiene solución, pero en las manos de Dios, no en las manos de sus deseos, de su carne y sus emociones. Pues no importa cuántos ministerios tengan, cuánto pastor sean, cuántos años lleven en la iglesia, cuánto apóstol o profeta sean, si no tienen a Dios, nada tienen, nada son y nada pueden. Y lo que han podido hasta el momento, el diablo se los ha dado, para que sean instrumento de perdición para él y de engaño, porque ni ustedes mismos ven la verdad, ni la sienten. Solo se dejan llevar por emociones, y así pierden a muchos. Porque el único que tiene la verdad es Dios. Y a Él busquen, no a mí, ni a hombre, a Dios. Y Jesús es su única salvación, esperanza y vida. Por eso dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Jesús lo dijo. Y es verdad. Porque Jesús es verdad. Y así deben guiar bien sus vidas. Solo en Jesús hay salvación. Y en Él está la verdad. Y lo dejaré hasta aquí, hasta el momento. Pero esto es para que aprendan y vean por qué son sus males. Y hay tantas cosas que debería decirles, pero no puedo porque es muy largo. Y menos puedo explicarle lo de Dios, los secretos de Dios. Menos entenderán si no entienden cosas de la tierra aún. No las ven, menos verán lo celestial de Dios. Porque Dios sí es grande y poderoso. Mucho, demasiado. Que hasta aún alguien que tenga la mente muy abierta, que Dios le haya dado mucho entendimiento, aún así cuesta comprender la grandeza de Dios. Solo les diré esto, que busquen a Jesús, de verdad y de todo corazón, y le entreguen todo lo que son. A Él, no al mundo, porque en su estado actual se lo han entregado al mundo y al diablo. Y Él destruye su vida, no Dios. Y Él los engaña para que ustedes pequen. Él los tiene en la tele atados, que piensan en pecado en cada momento. Hace chistes de mundo para que ustedes en esos chistes pequen en cada momento. Y así Él reclama total autoridad sobre ustedes y sus vidas. Y jamás son libres del pecado, porque Él los engaña y los ata. El único que los hace libres es Dios. Bueno, los amo. Dios los bendiga. Espero que estas palabras les sean de bendición, porque son de Dios, son verdad, no falso. Esto, aunque en momentos les duela, pero les hace ver lo verdadero de Dios. Y la verdad, al que está equivocado, le duele. Pero le hace bien, porque le ayuda a rectificar su camino y le llama al arrepentimiento a Dios y que lo busque de todo corazón y que Él sea el primero en su vida, no nada de este mundo, ni tú mismo ocupes ese lugar de Dios, porque Dios es el primero. No te ames a ti mismo. Dios los bendiga y Él haga su voluntad
y a Él sea toda la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Los amo, mis hermanos, y es verdad.